bendiciones, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda en esta hora su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina. Estamos aquí desde cabina, listos para comenzar esta nueva emisión hoy martes en su programa Guardianes del Reino. Bienvenidos a Guardianes del Reino, a todos los radioescuchas que nos sintonizan en la mañana, en la tarde, en la noche, de acuerdo al horario geográfico donde usted se encuentre ubicado en este momento. Quiero desearle pues eventualmente mil bendiciones y espero que haya sido un día de bendición para usted y que lo cierre, que lo termine en esta hora a través de la Radio Cristiana Vino Nuevo con la palabra de Dios. ¿Qué más refrescante, qué más motivador, qué más bendición es terminar el día o cerrar el día escuchando, meditando, reflexionando, aprendiendo de la palabra de Dios? Y para eso estamos aquí, para eso existe esta radio, para eso existe este programa Guardianes del Reino, donde usted eventualmente podrá identificar en su diario vivir, en las problemáticas, en las situaciones, en las pruebas, en las adversidades que día a día nos lleva todos los días el destino, nos lleva eventualmente las circunstancias, y para eso es la palabra de Dios, para alimentarnos, para nutrirnos, para fortalecernos, para guiarnos y eventualmente renovar nuestras fuerzas cada día, como dice la palabra. El Señor renovará nuestras fuerzas como las del búfalo. Entonces espero que a partir de este momento, a partir de la palabra que se va a exponer, usted pueda recobrar fuerzas nuevas como las del búfalo y pueda ser remontado a las alturas como las águilas. Quiero también enviar un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectadas a través del Facebook. Dios los bendiga, gracias por conectarse, gracias por hacer parte de esta radio, por esta emisora online. Y les invitamos pues a que siga conectado y que comparta este video, comparta esta enseñanza con los suyos, y también espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Gracias nuevamente. Y ustedes que se encuentran online, eventualmente quiero desearles un saludo muy cordial y muy afectuoso a todas las personas que se encuentran conectadas en los diferentes lugares geográficos. Un saludo cordial para Centroamérica, para Suramérica, para España, para África, para Alemania, para el Reino Unido, más específicamente Londres. Quiero enviar salud para República Dominicana y en los diferentes países. Se me escapan algunos lugares, algunas ciudades o algunos países que también hacen parte de esta radio. Gracias por conectarse y también gracias por escribirnos y dejar sus mensajes, sus comentarios en la página, y eventualmente estamos aquí también apoyando en oración a nuestros hermanos, a nuestros amigos y aún familiares en Houston, Texas. Lamentablemente sabemos que está ocurriendo una tragedia, está ocurriendo algo que nadie quiere vivir en la situación que ellos están viviendo. Nadie quiere estar en los zapatos que ellos están en este momento viviendo en carne propia. Entonces nos unimos a nuestros hermanos, a nuestros familiares y amigos que se encuentran ubicados en Houston, Texas. Les deseamos mil bendiciones, oramos para ustedes y declaramos en el poderoso nombre de Jesucristo que ese huracán desaparece, se detiene su furia, detiene su poder, porque es más grande y es más poderoso el que está con nosotros. Y la palabra de Dios dice, y escrito está, que todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra iba a ser atado en los aires y en los cielos, y que todo lo que nosotros desatáramos aquí en la tierra iba a ser desatado en los aires y en los cielos. Por eso, en el poderoso nombre de Jesucristo, atamos a ese huracán en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y le decimos: enmudece, calla y detén ahora mismo tu poder y tu furia en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y desaparece y comienzas a menguar ahora mismo. A partir de esta noche declaramos y profetizamos cielos abiertos y declaramos que la lluvia ahora se detiene, así como Elías, dice la escritura que Elías era un hombre igual con debilidades como nosotros, y que él oró por lluvia y llovió, y que también Elías oró para que la lluvia se detuviese. Inicialmente lo primero que hizo fue orar para que se detuviese y la lluvia se detuvo, y luego oró para que la lluvia viniese, y así ocurrió. Nosotros ahora declaramos
me uno a las oraciones de las iglesias, me uno a las oraciones de los pastores, me uno a las oraciones de nuestros hermanos, me uno a las oraciones eventualmente del cuerpo de Cristo por Houston, Texas, y en el poderoso nombre de Cristo Jesús atamos el poder de Satanás y los demonios y del principado y el hombre fuerte que opera en esta zona geográfica, más específicamente en Houston, Texas, donde se encuentra atravesando este huracán. En el poderoso nombre de Cristo Jesús lo atamos aquí en la tierra para que sea atado también en los aires y en los cielos. Y declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús que vamos a ver cielos abiertos, buenas noticias, buenos comentarios, buenos reportes, porque declaramos en el nombre de Jesucristo que tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús envías ángeles ahora mismo a detener a ese principado, a ese hombre fuerte, Señor. Y yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que ahora ese huracán se detiene en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eventualmente pues apoyamos a Houston, apoyamos a nuestros hermanos y familiares que se encuentran allá, y creemos por fe y por medio de la aclaración de la palabra profética que hecho está, y le damos la gracia a nuestro Señor Jesucristo porque ya tiene el control en el nombre de Jesús. Bueno, estemos listos para comenzar esta nueva emisión de hoy martes, Guardianes del Reino. Y recuerde que el día jueves tenemos una cita en la escuela de liderazgo, escuela de discipulado VIP, en la cual estamos entrenando, estamos capacitando al creyente para formar el carácter de Cristo en sus vidas. Formando y equipando el carácter de Cristo en la vida de los creyentes es el lema y es la visión de la escuela de liderazgo VIP. Entonces no se lo pierda, todos los jueves en punto de las 6:30 de la tarde, escuela de liderazgo VIP. Estamos viendo los fundamentos básicos de un cristiano. No se lo pierda, vamos a comenzar la sexta lección. Ya llevamos, vamos para la sexta semana ya de esta escuela. No se la pierda. Dios está hablando, Dios está ministrando y Dios está haciendo algo sobrenatural en las vidas de las personas que no conocen del Señor y aún que conocen, y eventualmente están creciendo, madurando en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces no se lo pierda, todos los jueves en punto de las 6:30 de la tarde, escuela de liderazgo VIP, fundamentos básicos de un cristiano. Y los viernes eventualmente, juntamente con el pastor Evaristo Sasturay, estamos transmitiendo nuestro segundo programa de la semana, Guardianes del Reino, en punto de las 7 de la noche, hora Pacífico, Estados Unidos, Fontana, California. Entonces en este momento tenemos ya prácticamente las 7:19 de la noche, y vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Abróchese los cinturones, saque su Biblia, tome papel, tome lápiz y comience a hacer sus apuntes, sus anotaciones para lo que Dios nos va a hablar y nos va a ministrar en esta hora. Entonces, sin más preámbulos, quiero que vayamos al libro de Marcos. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo número 3, versículo del 20 en adelante. Vuelvo y repito. Evangelio según San Marcos, capítulo número 3, versículo número 20. Y dice la Escritura, y tiene por subtítulo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Marcos 3:20 dice la Escritura, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para aprender, porque decía, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Verso 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede prevalecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Verso 26. Y si Satanás se levanta, contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Verso 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata,
y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, aquí podemos ver, analizar y observar de una manera muy sencilla de observar la situación que le está ocurriendo a nuestro Señor Jesucristo frente a un grupo de personas, frente a una doctrina, a una religión, pero eventualmente a un sentimiento, a un sentir y a un modo de pensar, tanto en su mente y de sentir en su corazón sobre las personas que lo rodeaban o que le seguían. Me hago entender. Jesucristo nos enseña, de acuerdo al pasaje que acabamos de ver, que Jesús había ministrado liberación eventualmente a si vemos en el libro de Mateo, a un muchacho que tenía espíritu sordo mudo o de sordomudez. Y eventualmente podemos ver y observar de que cuando Jesucristo hace este milagro, hace esta señal tan importante que era la liberación, la expulsión de este demonio de espíritu de sordomudez en la vida de este joven, de este muchacho, dice la Escritura que a Jesús lo venían siguiendo los escribas desde Jerusalén, y la Escritura dice que los escribas fueron los que le dijeron a Jesucristo que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y entonces Jesús le dice lo siguiente en parábolas, y en parábolas le dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Porque un reino dividido contra sí mismo no prevalece, y una casa dividida contra sí mismo tampoco prospera, tampoco permanece. Entonces dice Jesús no puede echar fuera a Satanás, porque si Satanás echase fuera a Satanás o a sus propios demonios, entonces el tal reino estaría a punto a desaparecer, a ser destruido. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo, número uno, les está enseñando y les está revelando y hablando palabras sobrenaturales, palabras espirituales, que ellos, por más que tuvieran ojos, no podían ver las cosas espirituales, por más que ellos tenían oídos, no podían escuchar, mucho menos entender las cosas espirituales, las cuales Jesús les estaba hablando. Entonces Jesús les está diciendo: Satanás es el príncipe de este mundo, y no solamente el príncipe de este mundo, sino que es el rey de las tinieblas. Jesús está diciendo que Satanás no puede echar fuera a Satanás, no se puede atacar contra sí mismo. Entonces Jesús está haciendo la comparación de un reino y también de una casa. Si usted analiza en los versículos 25, si usted analiza los pasajes de Marcos 3, en el versículo 23 y 24 y el 25, ¿sí? Dice que habla más específicamente sobre un reino, el reino de Satanás, y sobre una casa. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice y nos enseña de que cuando Jesús les está hablando estas cosas, no solamente la enseñanza tiene que ver con la parte espiritual demoníaca, sino en la mente y el corazón del ser humano. Ahora vamos entrando en tema. Esta es simplemente una breve introducción para que podamos entender el desarrollo de lo que viene a continuación. Y si usted quiere darle un título a esta enseñanza que vamos a desarrollar, usted puede colocarle: una casa dividida contra sí mismo o un reino dividido contra sí no prevalece. Vuelvo y repito: un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Entonces, vamos a entrar en materia. Número uno, vamos a entender lo siguiente: que Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra y echaba fuera a los demonios,
sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, hacía milagros, señales y prodigios. No lo hacía de su propia cuenta. Ojo a esto que voy a decir y voy a soltar. Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él se despojó de su gloria, se despojó de su poder, se despojó de su autoridad, se despojó de la vestidura de la gloria, del poder, de la autoridad y de la unción grande y poderosa que poseía y tenía en el tercer cielo en su trono. Él dejó su trono, Él dejó su gobierno y se humilló a hacerse hombre como cada uno de nosotros, y vimos que como hombre vino a cumplir la ley. Era 100% Dios, sí, pero era 100% hombre. 100% Dios, porque su sangre, su genética no provenía de María, ni de José, ni de ningún ser humano, sino traída del Espíritu Santo de Dios desde el cielo hasta el óvulo de María, para que fuese fecundado y desarrollado y eventualmente se desarrollara el feto en el vientre de María. Pero era 100% Dios, era 100% Jesús, pero sin su gloria, sin su poder, sin su autoridad, sin su majestad. Toda la vestidura de gloria la dejó arriba y se hizo hombre, y como hombre vino a cumplir la ley. Como hombre vino a hacer y a pasar la prueba que Adán no pasó en el huerto del Edén. Jesucristo vino a cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir. Por eso la Biblia nos dice y nos enseña que Jesucristo es el postrer Adán, o el segundo Adán. Entonces dice que eventualmente también la Biblia, la palabra de Dios, que el primer Adán era ser viviente, era un alma viviente, y esa fue la herencia que nos dio a nosotros, seres humanos vivientes, seres vivientes de carne y hueso. Pero el postrer Adán, o el segundo Adán, que es Jesucristo, nos dio espíritu vivificado. Entonces eventualmente Jesucristo, cuando viene a la tierra, cumple la ley, cumple los rituales, los requisitos de la ley, y espera hasta los 30 años, que era la mayoría de edad que los hombres tenían en aquella época en la nación, o en el pueblo, o en las leyes del pueblo de la nación de Israel. Era un hombre mayor de edad a los 30 años, y vemos que a los 30 años Jesucristo va al Jordán y es bautizado por su primo Juan el Bautista, y dice la escritura que vino el Espíritu Santo de Dios y posó sobre él como en forma de paloma, y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Se abrieron los cielos y se oyó una voz desde el cielo que dijo, en la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces Jesucristo, a partir de ese momento, comienza su ministerio. El Espíritu de Dios lo lleva al desierto para ser probado. Allá lo tienta Satanás, y ya sabemos la historia. Sale de allá empoderado, ungido y lleno de la presencia, del poder, de la autoridad y de la unción del Espíritu Santo, dándonos a entender, enseñándonos, demostrándonos de que nosotros, los seres humanos, que creyésemos y recibiésemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, íbamos a obtener el mismo poder y la misma autoridad que Jesucristo. Muchos dirán: ay, pastor, ¿cómo es posible que usted diga esas cosas? ¿Cómo nos vamos a comparar con Jesús? Recuerde lo que dice el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 12, o 12, 14, si no estoy mal. Dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores aún, porque yo voy al Padre, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, creyendo que lo recibirán, les será hecho. Entonces, mire, cosas mayores que las que yo hice, ustedes también harán en mi nombre. Marcos capítulo número 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, colocarán las manos sobre enfermos y sanarán. Si viviese cosa mortífera, nada les hará daño. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 dice: y recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, y las diferentes ciudades que nombra allí. Entonces, nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, hemos recibido el mismo poder, la misma autoridad
que tuvo Jesucristo aquí en la tierra: la llenura, el poder, la unción de la persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces los milagros y las señales que Jesús hacía no era de su gloria había quedado en el cielo, sino que ahora la presencia, la persona del Espíritu Santo de Dios operaba de manera sobrenatural en la persona de Jesucristo, en la persona del Hijo. Entonces las obras, por eso dice la blasfemia en contra del Espíritu Santo, porque Jesús no está molesto porque lo están criticando a él. Jesús no está molesto porque están blasfemando en contra de Jesús, en contra de su persona de Jesús. Jesús no está molesto porque están criticando o murmurando del poder que salió de él. Jesús, la molestia es, y lo que les está recalcando, lo que les está exhortando a los escribas, a los judíos, a los fariseos, era que ellos estaban llamando Satanás y demonio y Belcebú a la persona del Espíritu Santo de Dios que estaba morando dentro de él, la cual era la que estaba ministrando las liberaciones, resucitando a los muertos, echando fuera a los demonios y eventualmente haciendo los milagros, las señales y los prodigios. Dice, cualquier blasfemia es perdonada para el hombre, excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tener mucho cuidado cuando nosotros no conocemos a hombres de Dios que eventualmente los catalogan y les dicen falso profeta, falsos apóstoles, falsos predicadores. Si tú no conoces de una fuente creíble su testimonio, su vida, su doctrina, tenemos que mejor cerrar el pico y no hablar por hablar ni repetir como el perico, porque podemos estar cayendo en condenación. Me refiero en el lazo del cazador y eventualmente estar atrayendo maldición para nuestras vidas por cuanto nosotros estamos llamando hereje, demonio, no al ministro, sino al Espíritu, a la persona del Espíritu Santo que está operando en la vida de ese creyente, de ese hijo de Dios. Entonces, si no tenemos pruebas, si no tenemos evidencia, si no tenemos la certeza, si no conocemos a profundidad la doctrina que enseña las raíces de su vida, de su familia, de su ministerio, de su hogar, mejor cerremos el pico y no repitamos como el perico, ni estemos compartiendo lo que no sabemos, porque eso es una de las armas que Satanás está desarrollando a través de las redes sociales para desacreditar a muchos hombres de Dios. Yo sé que hay falsos profetas, yo sé que hay falsos evangelistas, yo sé que hay falsos apóstoles, falsos pastores, lobos vestidos de oveja, pero eventualmente la Escritura dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces seamos muy cuidadosos al opinar y al mover la lengua y al estar juzgando, señalando, porque de manera inconsciente podemos estar señalando a un verdadero hombre de Dios y eventualmente estar llamando demonio a la persona del Espíritu Santo de Dios que vive y mora dentro de ese creyente. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, Jesús le está diciendo, no se engañen, Satanás tiene un reino y Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque si Satanás echa fuera sus propios demonios, sus propios principados, sus propias potestades, sus propios ángeles caídos que le sirven a él, entonces su reino está a punto de desaparecer. Y entonces dice que un reino dividido contra sí no prevalece, y que una casa dividida contra sí misma tampoco prevalece, sino que está a punto de destruirse. Entonces, vamos a traer esta enseñanza y esta porción escritural a la vida del ser humano y más específicamente a la vida del creyente. ¿Por qué? Porque este pasaje en la cual nosotros vemos el desarrollo de este corto tema, en esta palabra, estamos viendo que los personajes que integran esta historia es nuestro Señor Jesucristo. Es una persona que acaba de recibir la sanidad y la liberación de un espíritu de sordomudez,
y eventualmente los famosos escribas, los famosos fariseos, o sea, los religiosos y los maestros de la ley. Entonces aquí no había ningún neófito. Todos los personajes que hacen parte de esta historia, de este texto, de este pasaje, son gentes, personas que tienen el pleno conocimiento de la palabra de Dios. No hay neófitos aquí. Entonces traigámosle ahora 2017. Vamos a estudiar un poco más a profundidad este detalle, este punto. Un reino. Si vemos en el libro de Mateo, Jesús está diciendo que si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, refiriéndose al mismo pasaje, Jesús dice, vuelvo y repito, si yo por el dedo de Dios, o sea, el dedo de Dios representa el Espíritu de Dios, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es la evidencia de que ciertamente el reino de Dios ha llegado, el reino de los cielos ha llegado. Entonces aquí podemos ver y observar de que se hablan de dos reinos y hay dos reinos. Está el poderoso e inconmovible reino de Dios, el reino de los, en los reinos de los cielos, y está también el decaído, fracasado, derrotado reino de las tinieblas, en la cual Satanás es el rey, el príncipe de las tinieblas. Entonces hay dos reinos, y usted y yo, como seres humanos, de manera consciente o inconsciente, servimos a uno de ellos. De manera consciente o inconsciente, vuelvo y repito, todo ser humano en esta tierra sirve a uno de estos dos. Y le explico por qué. Cuando tú y yo desarrollamos actitudes, manifestamos decisiones, tenemos una manera de pensar, una manera de hablar, una manera de conducirnos aquí en la tierra, una manera de desarrollar nuestras decisiones, de vivir nuestras decisiones, nuestro caminar en esta tierra, es la evidencia, es el reflejo o es el resultado del reino a quien yo estoy escuchando y estoy obedeciendo, estoy sirviendo. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, dice la Escritura que éramos hijos de ira por naturaleza, por la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. O sea que por ende y por naturaleza no teníamos elección alguna de servir a Dios. Porque por más que querríamos buscar a Dios, servir a Dios, adorar a Dios, hacer la obra de Dios, sin la medida de fe que Dios deposita en el nuevo creyente, para el nuevo nacimiento, es imposible agradar a Dios. Porque tiene que ser la fe de Dios depositada en el espíritu del nuevo creyente, del ser humano que ahora ha sido revelado, la persona de Jesucristo, y tener la conciencia de sus pecados para arrepentirse y verse en la necesidad de aceptar y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces éramos hijos de desobediencia por naturaleza. No teníamos elección alguna de escoger una segunda opción, sino que nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos en esta tierra, de tomar las decisiones, de relacionarnos, de ir a un lugar donde nos metíamos, donde íbamos, lo que hablábamos, lo que hacíamos, con las personas que nos rodeábamos y nos juntábamos, era la evidencia del reino a quien yo conocía, servía u obedecía. Porque eventualmente no podíamos agradar a Dios. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero un día, por amor y misericordia, Cristo vino a nuestras vidas. Y el Padre
nos llama. El Espíritu Santo coloca la medida de fe en el nuevo creyente. Y Jesucristo nos justifica y nos santifica. Y ahora por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas: no quiero, hermano, que uséis la libertad en Cristo como libertinaje. Ahora somos, si decimos que somos cristianos, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, se supone que hemos sido libres para conocer, servir y obedecer a Dios. Eso significa para conocer, servir y adorar en el reino de Dios. El Señor nos sacó de muerte a vida, de condenación eterna a vida eterna, de infierno a cielo. Y cuando tú dijiste: yo acepto a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida, tú dijiste: yo reconozco y acepto y me someto y me sujeto al señorío y al poderío de un ser supremo, de un rey, de un Dios, de un Señor llamado Jesucristo, para hacer su voluntad, para vivir para Él, para morir para Él. La palabra Señor, el día de hoy, está muy trillada, está muy desgastada. Hoy se le dice Señor y se le llama Señor al perro y al gato, a cualquiera. Pero en la época de Jesús, el término, la palabra Señor, solamente se le otorgaba a Dios primeramente, o a los falsos dioses, a los reyes y a las personas que tenían el título de amos cuando tenían debajo de ellos o por debajo esclavos en servidumbre. Entonces el esclavo le llamaba a su amo o a su patrón Señor. Porque la palabra Señor, si quieres anotarlo, significa amo, significa dueño, significa propietario. Vuelvo y repito, la palabra Señor significa amo, dueño o propietario. Cuando nosotros decimos, cuando el siervo o el esclavo llamaba Señor, era la manera de decir: ¿qué ordenas? ¿Qué mandas, mi Señor? Cuando se le decía Señor al César o a los reyes de la tierra, con el solo decir Señor era: ¿qué ordena? ¿Qué manda? Y cuando se le decía Señor a Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, tu siervo escucha, decía el profeta Samuel cuando Dios le hablaba en la noche en su juventud, al lado del profeta Elí. Heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, ese era el término en la antigüedad para referirse al Señor. El día de hoy, por falta de conocimiento y porque el término Señor está tan trillado y desgastado, se le dice Señor a cualquiera, al perro y al gato, por la cual no hay el consejo, no hay la revelación de este término. E ignoramos que el día que usted y yo dijimos: yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, entrego mi vida a Él, escribe mi nombre en el libro de la vida. Lo que tú le dijiste, sin darte cuenta, es: a partir de esta hora y de este momento, yo me sujeto a tu autoridad
y a tu voluntad. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que yo ahora comienzo a vivir y voy a vivir, lo voy a vivir en la fe del Hijo del Hombre, como dijo el apóstol Pablo. Cuando decimos, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, estamos diciendo que aceptamos y recibimos su gobierno, su poder, su autoridad, su dominio, su voluntad, que a partir de ese momento somos sus siervos. Y nos colocamos bajo su autoridad y voluntad. Pero, triste y lastimosamente, comenzamos a crecer, a madurar o avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios, pero sin tener revelación de la misma. Porque aunque comenzamos a caminar con el Señor, y aunque el Señor haya depositado sobre nosotros una medida de fe para creer y obtener la fe como salvación, para ser salvos, no entendemos que esa confesión le estamos entregando el poder y el título legal a nuestro Señor Jesucristo para que Él obre y opere en nuestras vidas como Él quiera. Jesucristo nos dio ejemplo y nos dio modelo en Getsemaní, cuando sudó gota de sangre y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de la muerte, la copa de la amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad en mi vida. O sea, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Yo me sujeto a tu voluntad y te obedezco porque soy tu siervo. Eso significa que Jesucristo estaba hablando el lenguaje del reino de Dios. Jesucristo estaba hablando el lenguaje del Padre. Jesucristo estaba sometido al gobierno del reino de Dios. Pablo estaba sometido al gobierno del reino de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Y todo lo tengo por basura con tal de ganar a mi Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, significa que ahora nosotros rechazamos, abandonamos y declaramos públicamente, confirmándolo a través del bautismo en la sumersión de las aguas, diciendo: yo renuncio al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Yo renuncio a ese reino, a su poder, a su autoridad, a su gobierno y a sus leyes. Y ahora, por la gracia de mi Señor, he sido trasladado al reino de los cielos. Por eso el libro de Efesios dice que estamos sentados ya en lugares celestiales juntamente con Cristo. Efesios capítulo 1. Pero triste y desafortunadamente, los hijos de Dios, o las personas que dicen ser hijos de Dios, cristianos, o pertenecer al cuerpo de Cristo, o amar a Dios, o amar la palabra de Dios, o sabérsela de pasta a pasta, y decir tener revelación, pero la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de tomar las decisiones y de conducirse en esta vida, en esta tierra, reflejan que aunque confesamos y comenzamos a caminar en el reino de Dios, todavía estamos caminando en el reino de las tinieblas, en las áreas en las cuales usted y yo todavía no hemos cambiado y no hemos dejado de entrar a Jesucristo.
Cuando hay áreas en tu vida y en mi vida en la cual pertenecen al viejo hombre, cuando hay áreas en tu vida, en tu manera de pensar, de hablar, de vivir, de comportarte o conducirte en esta tierra, reflejan todavía el mismo sistema y estilo que tenías cuando estabas en el mundo y le servías al reino de las tinieblas, y ahora lo siguen viviendo, caminando en el reino de Dios, es porque estás dividido contra sí mismo, o estás dividido en tu mente, estás dividido en tu corazón, estás dividido en tu manera de pensar, estás dividido en este reino, en el reino de Dios. La Escritura dice en el libro de Santiago: de una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce a la vez. Y la verdad, de una fuente, ¿cómo va a salir agua amarga y agua dulce a la vez? Sería de pronto agridulce si hiciera una mezcla. El mensaje que el Señor nos quiere dar en esta mañana, tarde o noche es este: que le pidamos a la persona del Espíritu Santo de Dios que identifique, que nos muestre, que nos revele, que abra nuestros ojos espirituales, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, que active nuestros sentidos espirituales para nosotros poder identificar qué áreas de nuestra vida todavía aún le estamos sirviendo, obedeciendo y caminando en el reino de las tinieblas. Ay, pastor, ¿cómo es posible? No lo entiendo. ¿A qué quiere llegar? ¿Qué quiere decir? Deme un ejemplo sencillo. Si usted lleva caminando tiempo con el Señor, si usted dice pertenecer y servir al reino de Dios y al Rey de Reyes y al Señor de Señores, pero usted tiene un hábito en su vida, como la mentira, como el cigarrillo, como las bebidas, como la ira, como la violencia, como las malas palabras. No sé qué hábito hay arraigado en tu alma que no has soltado todavía y que aún sigue en esas áreas gobernando el reino de las tinieblas. Y si tú estás gobernado y tienes un hábito aún caminando con el Señor y tienes ciertos hábitos que no has dejado todavía, estás dividido contra sí mismo. Estás dividido porque estás confundido. No tienes clara la luz de Cristo. No estás sometido total y completa y plenamente al señorío de tu amo, de tu dueño, de tu propietario, de tu Dios. Y Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y Dios te dice en esta mañana y en esta tarde y en esta noche a ti y a mí que Él no te quiere compartir a ti y a mí con el reino de las tinieblas. Por eso la Escritura dice: sé santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Apártense del pecado como yo soy apartado del pecado, porque si no se apartan del pecado no me pueden ver, no pueden estar conmigo, no pueden disfrutar a plenitud de mi reino. Por eso aún Jesús en el modelo del Padre Nuestro dice: Padre nuestro, que venga tu reino, se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, en mi vida, como es en el cielo, así también aquí en la tierra y en mi vida también. El Señor nos quiere enseñar en esta hora, en este momento, es que ya es el tiempo en la cual su iglesia, el cuerpo de Cristo, se debe de ir santificando. Porque estamos próximos a ver el gran acontecimiento. Estamos próximos y somos la generación
que vamos a presenciar los acontecimientos finales. No fin del mundo, acontecimientos finales apocalípticos, como el arrebatamiento de la iglesia. Estamos en dolores de parto. Y la escritura dice que Jesucristo vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga y que esté a cuentas con Él. Por eso la escritura nos dice en el libro de Apocalipsis: el que es justo, justifíquese, límpiese más. Y el que es injusto, siga siendo injusto entonces. Eso significa que hay muchos que eventualmente no han nacido de nuevo. Tienen el rótulo, tienen el título, pero nunca han nacido de nuevo. Están con nosotros, pero no son de nosotros. Así como es necesario, dijo Jesús, que crezca el trigo juntamente con la cizaña, pero al final se separará el trigo y la cizaña. El trigo se colocará en los graneros y la cizaña será echada afuera y quemada. Pero la evidencia y la señal que tú perteneces, sirves y obedeces al reino de Dios es cuando tú te esfuerzas todos los días en tu diario vivir a cambiar, a mejorar. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en tus hábitos. Tiene que haber un cambio en tus actitudes. Tiene que haber un cambio en tu manera de pensar. Tiene que haber un cambio en tu manera de hablar. Tiene que haber un cambio en la manera de tomar decisiones, en cómo conducirte en esta vida, en esta tierra. Tiene que haber un fruto que demuestre, que dé evidencia a qué reino tú perteneces. No podemos ya estar jugando a la iglesia ni al cristianismo, al cristianito. Los días son malos. Mateo 24 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aún los mismos escogidos, si los tiempos no fuesen acortados, van a ser engañados. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por eso yo te quiero en este momento revelar, abrirte los ojos espirituales a través de la persona del Espíritu Santo de Dios y puedas entender de que sin darte cuenta tú puedes estar sirviendo a un reino de manera inconsciente. Tú puedes decir: yo estoy en el reino de Dios, yo le sirvo a Dios, Cristo es mi Señor y el Salvador de mi vida, el Espíritu de Dios me ha ungido, mi Padre es Dios. Pero a ver áreas en tu vida en la cual estás cautivo, estás preso, estás como reo, preso. Y en las áreas en las cuales gobierne el viejo hombre, la carne o los frutos de la carne, son las cualidades, las características del reino de Satanás, del reino de las tinieblas. Eso en cuanto a los dos reinos. Pero ahora traigámoslo a la casa, dice la escritura. Ahí mismo en San Marcos 3, 24, vuelvo y repito: y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La palabra de Dios nos dice y nos enseña en el libro de Corintios, a través del apóstol Pablo, que nosotros somos casa y templo del Espíritu Santo de Dios. Vuelvo y repito, la escritura dice que los que hemos recibido y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, Él ha hecho de nosotros su casa, su habitación, su templo, su morada. Y si tú y yo somos la casa, el templo y la habitación de la persona del Espíritu Santo, esa misma persona que habitó en la plenitud del cuerpo de Jesús en esta tierra, es la evidencia de que pertenecemos a un reino.
somos la continuación del ministerio de Cristo en esta tierra. Vuelvo y repito, tú y yo somos la continuación del ministerio y del reino de Dios aquí en la tierra, estableciendo y expandiendo el reino de Dios, el reino espiritual por ahora, de Dios aquí en la tierra. Eso significa que la persona del Espíritu Santo de Dios vive y mora dentro de ti, cristiano. Alerta. Tu amo, tu dueño, tu Señor, el que tiene el título de propiedad de tu vida, el que te compró y tiene el título, la escritura de tu casa, de tu habitación, de tu templo, de tu cuerpo. Ese dueño vive dentro de ti y de mí. Y ese dueño, ese Señor, ese amo, ese Dios que vive y mora dentro de mí, no te quiere compartir con otro señor o señores. Hoy es el día, hoy es la hora y hoy es el tiempo en la cual debemos de dejar de ser niños y comportarnos como hombres y mujeres maduros en el Señor. Hoy es el tiempo en que tú aprendas a conocer tus responsabilidades, así como el padre tiene responsabilidades con sus hijos, de alimentarlos, de criarlos, de mantenerlos y proveerles lo que necesitan. Así también los hijos tienen responsabilidades con sus padres, de cumplir con los quehaceres, órdenes y mandatos de sus padres mientras están bajo su tutoría. Así como Dios tiene la responsabilidad y lo hace de darte a ti y a mí la salud, el empleo, la economía, los recursos, las fuerzas físicas en tu cuerpo, de proveerte un techo, de proveerte el pan de cada día, de proveerte un esposo, una esposa, de haberte premiado y bendecido con hijos, de haberte dado un papá, una mamá, una familia, de haberte dado un empleo, de haberte dado lo que tú tienes el día de hoy. Tú como hijo también tienes responsabilidades delante de tu papá, de tu amo, de tu Señor, Dios Todopoderoso. Y lo único que Él pide y demanda de ti y de mí es obediencia. Es obediencia. La Escritura nos dice y nos enseña en el Antiguo Testamento: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Eso era para la antigüedad. Libro de Santiago, Nuevo Testamento. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tú no puedes levantar manos, cantar, alabar al Señor, leer, orar, interceder, hacer guerra espiritual, hacer bajar los ángeles mismos del cielo un día, y al siguiente día estar manifestando el reino de las tinieblas en tu vida. No puedes estar alabando y glorificando el nombre de Dios y al siguiente día estar haciendo negocios y alianzas con el príncipe de este mundo y las personas que le sirven a él. Por eso la Biblia dice: no os unáis en yugo desiguales. No significa, Jesús dijo:
Padre, yo oro por estos porque están en el mundo. Pero ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos pues del mundo. Estamos en el mundo. No significa que nos vamos a ir a ser ermitaños en las montañas y a desaparecer de la ciudad y de las demás personas. No. El detalle es que las personas que te rodean en tu trabajo, en tu misma familia aún, en la sociedad, los vecinos, amigos, compañeros, se hagan a ti y tú no te hagas a ellos. Inspíralos, motívalos, persuádelos a que ellos hagan a Cristo a través de ti. Y que si no se convierte por la palabra que le hablas, se conviertan por tu testimonio. Y no que tú te hagas a ellos. Tú no te hagas a ellos. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Porque la Escritura dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Estamos de paso. Estás en tu trabajo, que ellos se hagan a ti y tú no a ellos. Tu familia inconversa, que ellos se hagan a ti. Comparte con ellos, claro que sí. Sanamente, sin quebrar y pasar y atravesar los límites. Comparte con ellos. Pero que ellos se hagan a ti y no tú a ellos. En tu trabajo, en tu familia, en tus vecinos, en la sociedad y donde quiera que tú estés y vayas. La gloria de Dios se manifiesta en tu vida. La unción del Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida. Porque tú eres el portador de la gloria de Dios. Tú eres el portador, la casa y el templo y la habitación de la persona del Espíritu Santo de Dios. Jesús lo dijo, un reino dividido contra sí no prevalece. Eso significa de que si tú le sirves a Dios y al reino de Dios, pero estás claudicando entre dos pensamientos, entre dos reinos, entre dos hábitos, entre dos maneras de pensar, de hablar, de vivir, de conducirte en esta vida, estás rumbo a tu fracaso espiritual y por consiguiente también físico. Y es la evidencia que como casa en tu propia persona también estás a punto de caer. Porque tarde que temprano vas a terminar obedeciendo a uno. Tarde que temprano vas a escuchar más a uno que al otro. Y al final, a quien tú escuchas, a ese obedeces. Y al que tú obedeces, ese es tu Señor y ese es tu amo. Y ese es tu Dios. De manera consciente o inconsciente. Entonces, este es un mensaje en la cual Jesucristo nos da esta enseñanza como se la dio a los escribas, a los maestros de la ley de Israel, a los maestros de Israel. Pero se lo estaba hablando en parábolas, de una manera sarcástica. Y no solamente daba a entender que el reino de Satanás estaba dividido, sino que eventualmente también la casa, la vida de una persona podía estar divididos. Ellos, los escribas, los judíos, decían ser el pueblo de Dios, conocer la ley, guardar la ley, enseñar las escrituras, tener el conocimiento de ellas, escribirlas. Eran los escribas, los maestros de Israel. Y aún así decir, le servimos al reino de Dios, estamos en el reino de Dios, pero sus pensamientos, sus palabras y sus actitudes y decisiones demostraban lo contrario, que verdaderamente de boca decían servir a Dios,
pero con hechos servían de manera inconsciente al reino de las tinieblas. Eso significa que estaban divididos en sí mismos. Y así nos puede estar pasando el día de hoy. La conclusión es la siguiente. Con esto voy cerrando. Como conclusión, Jesús nos enseña de que hay dos reinos: el poderoso e inconmovible reino de Dios y el derrotado, fracasado y sentenciado y juzgado reino de las tinieblas. Y que hay una casa, que hay una habitación, que hay un templo. Ese templo son las personas. Esas casas son las personas. Esas moradas son las personas. Y cuando tú, como persona, tomas la decisión de aceptar y servir a Cristo, se debe de ver reflejado en nuestros pensamientos, habla y decisiones. Esa es la diferencia entre una religión y una comunión, una relación. Porque la verdadera comunión y relación con Dios nos llevarán a la revelación del conocimiento de Dios. Y la revelación del conocimiento de Dios nos llevará a obedecer, a conocer y a servir y a adorar al reino de Dios. Y en el reino de Dios y a practicar su justicia. Es que nunca vamos a caer entonces, pastor. Es que estamos exentos de pecado. O el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, puede decir usted. Claro que tenemos una naturaleza pecaminosa, mi hermano. Claro que cometemos errores todos los días, fallamos todos los días, erramos al blanco todos los días, claro que sí. Pero el punto y el detalle es que por cuanto yo me he determinado a obedecer, a servir a la voz y a las órdenes de mi jefe, de mi amo y de mi Señor y de mi Dios, la persona del Espíritu Santo me redarguirá de pecado y me dirá: Edwin, hiciste mal, fallaste, erraste al blanco, transgrediste mi ley, y no me dará paz y me convencerá de pecado, la cual yo humildemente reconoceré y me humillaré bajo la poderosa mano de Dios y le diré: Señor, fallé, reconozco que fallé, cometí un error, pero ayúdame, libérame de este cautiverio que todavía estoy atado al viejo hombre. Todavía Satanás me quiere esclavizar en esta área, en el área de la mentira, en el área del engaño, en el área de la deshonestidad, de la infidelidad, del robo, del hurto, de los vicios, de las adicciones, de la pornografía. No sé cuál es el área en la cual tú te encuentras atado en este día, en esta mañana, tarde o noche. Pero lo que yo te digo y la Biblia te dice a ti y a mí es: humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te saltará en su tiempo y momento. Claro que sí, yo fallo. Claro que tú puedes fallar. El punto y la detalle y la diferencia es cuando tú decides hacerte sabio en tu propio razonamiento y decir y creer y confesar: yo estoy bien, yo estoy muy bien, yo estoy en santidad, yo vivo recto delante de Dios, yo no necesito estas cosas, yo estoy en el camino correcto, yo estoy obedeciendo a Dios, yo estoy sirviendo a Dios, y te crees eventualmente que estás total y al 100% bien. La Biblia dice que tus obras y mis obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Pero cuando tú te humillas y dices: Señor, yo te necesito. Cada día, díselo cada día: Señor, yo te necesito. Muchos dicen: Señor, no suelte mi mano. El Señor no suelta tu mano. Tú eres el que te sueltas de Él. Dile mejor: Señor, no permitas que yo me suelte de ti. Cuando tú te humillas, reconoces tus faltas, el Señor se agrada y el Señor te dará las fuerzas físicas, espirituales y emocionales y mentales para pasar al otro lado. Porque una cosa es pasar el mar, atravesar el mar de la mano de Jesús,
y otra cosa es atravesarla y pasarla en tus fuerzas, en tus razonamientos y conocimiento y tu propia revelación que dices tener. Esta es la conclusión, esta es la enseñanza. Un reino dividido contra sí no prevalece, y una casa dividida contra sí no permanece, está a punto de ser derribada y arruinada. Entonces, tú y yo tenemos dos caminos y dos opciones. ¿Le servimos al reino de Dios o le servimos al reino de las tinieblas? Todo yo sé que me van a decir, no, yo le sirvo al reino de Dios o yo quiero servir al reino de Dios. Claro que sí, pero recuerda, antes que todo, humíllate, reconoce tu debilidad y tu necesidad de Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará sendas en tu vida. Él hará sendas donde no las hay en tu vida. Su palabra será lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. Recuerda que tú eres la casa y el templo del Espíritu Santo. El que confesaste una vez como amo, Señor y dueño de tu vida, mora, vive dentro de ti, porque tú eres casa y templo de la persona del Espíritu Santo de Dios. Donde tú vayas, Él va contigo. Cuando tú hables, Él está escuchándote. Lo que tú pienses, dice la palabra, que antes de que venga un pensamiento, Él ya lo conoce. Entonces, pues, humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te exaltará en su tiempo. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará. Amén, gloria a Dios. Espero pues, mi hermano, que haya sido de bendición esta palabra a tu vida a través de este programa Guardianes del Reino, a través de esta tu radio cristiana El Vino Nuevo. En este momento tenemos las 8:17 de la noche, hora Pacífico. Nos encontramos ubicados en la ciudad de Fontana, California, Estados Unidos. Les invitamos pues a que visiten nuestra página web en el www.radiocristianalvinonuevo.com y eventualmente disfrute de nuestros videos, predicaciones, enseñanzas y también devocionales que están en nuestra página Radio Cristiana El Vino Nuevo. Y también les invitamos pues a adentrar y a suscribirte a nuestro canal de YouTube, que tiene por consiguiente el mismo nombre, Radio Cristiana El Vino Nuevo, o descargar en tu equipo móvil el app de el TuneIn, la aplicación del TuneIn en tu equipo móvil, y podrás entrar directamente a la Radio Cristiana El Vino Nuevo. Recuerde pues, todos los martes en punto de las 7 de la noche, hora Pacífico, Guardianes del Reino. Jueves 6:30 de la noche, hora Pacífico. También les invitamos a ser parte de la Escuela de Liderazgo VIP, Fundamentos Básicos de un Cristiano. Y también los días viernes en punto de las 7 de la noche, juntamente con el pastor Evaristo Sasturay, estaremos también desarrollando en este programa Guardianes del Reino la palabra de Dios. Entonces, a todas aquellas personas que se conectaron a través de online, a través de la página Radio Cristiana El Vino Nuevo de Facebook, les deseo mil y mil bendiciones. Gracias por conectarse, gracias por ser parte de esta radio y de la familia de Dios. Y espero que haya sido de bendición esta palabra para su vida. Y a ustedes que nos están escuchando online a través de esta radio Cristiana El Vino Nuevo, también espero en el Señor que la palabra de Dios no vuelva atrás vacía, sino que sea prosperada para aquello el cual Él ha enviado en esta hora y en este momento. En este momento, pues valga la redundancia, se despide este su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina. Hasta una próxima emisión y que el Señor les continúe bendiciendo.